Amigos, es un grato placer saludarles. Bienvenidos a nuestra emisión de hoy, jueves 12 de julio. Ya estamos listos, como siempre, para llevarles las noticias más destacadas del día. Mi nombre es María Fernanda Soledad. Y yo, José Rafael Mejías. María Fernanda, y ya iniciamos inmediatamente con el acontecer noticioso del día de hoy. Es que a 9 días de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, el balance oficial sigue sin actualizarse. Y es que las últimas cifras divulgadas por Jorge Rodríguez el pasado 1 de julio hablan de 2.295 fallecidos y 11.267 heridos, mientras miles de familias continúan sin respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. La tragedia también ha dejado al descubierto las deficiencias en la capacidad de respuesta del régimen, la desatención a las víctimas, la falta de inmediatez en las labores de rescate, búsqueda y salvamento y la escasez de equipos y el personal especializado, convirtiendo la ayuda internacional en un recurso no solo necesario, sino vital para atender una emergencia que ha desnudado las debilidades del sistema de respuesta ante un desastre tan espantoso y grande como el de Venezuela. Así comenzamos esta emisión del día de hoy. Lo hacemos, por supuesto, revisando esta publicación que les comentamos a continuación. A una semana de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, el balance oficial de víctimas continúa en aumento, pero una gran interrogante sigue sin respuesta. ¿Cuántas personas permanecen desaparecidas? Mientras el régimen de Delcy Rodríguez reporta más de 2.200 fallecidos y 11.000 heridos, organismos humanitarios expertos internacionales advierten sobre discrepancias en las cifras y piden mayor transparencia al manejo de la emergencia. Vamos a desarrollar esta información inmediatamente, que la tienen publicada en la web de La Patilla, donde se hace referencia a lo siguiente, y es que en la publicación dice: el último balance oficial elevó a 2.295 el número de fallecidos y a más de 11.000 de heridos de los estados afectados por el sismo. Sin embargo, la cifra se mantiene muy por debajo de las proyecciones iniciales del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que a horas después del desastre estimó que el número de víctimas fatales podría superar las 10.000 personas. La organización no gubernamental Provea aseguró que los datos oficiales generan más dudas que certezas y exigió cero opacidad en la respuesta a esta tragedia nacional. Las dudas también fueron respaldadas por organismos internacionales, y es que el coordinador residente y humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, advirtió que la cifra de muertos podría crecer de manera considerable debido al colapso de al menos 2.500 edificios en el país. El funcionario confirmó además que la administración de 10.000 bolsas para cadáveres y reconoció que hasta el momento no existen cifras oficiales de personas desaparecidas. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que cerca de 30.000 personas, entre residentes y turistas, se encontraban en la zona de Caraballeda y Catialamar al momento del terremoto. Según los datos oficiales, más de 13.000 personas lograron salir por sus propios medios y otras 6.461 personas fueron rescatadas. Las cifras dejan una diferencia de cerca de 10.000 personas cuyo paradero no ha sido precisado por las autoridades. Por otra parte, el Comité Internacional de Rescate estima que el número de desaparecidos podría acercarse a las 50.000 personas, una proyección que fue considerada aterradoramente verosímil por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Mientras las labores de búsqueda y recuperación continúan, la falta de una cifra oficial sobre los desaparecidos sigue alimentando las dudas y la angustia de miles de familias que todavía esperan noticias de sus seres queridos. Bueno, y el puerto de La Guaira parece haberse convertido en un centro de concentración y coordinación tras los terremotos de este 24 de junio. En el lugar se observan urnas y lo que serían bolsas con los cuerpos de algunas de las víctimas. Vamos a ver esta información en un tuit de la periodista Maybor Petit. Ahí lo están viendo. Vamos a poner audio a esa publicación donde se pueden ver la cantidad de ataúd y todo el panorama en torno a la situación de víctimas que ha dejado el terremoto de este 24 de junio. Parte de las imágenes que son realmente
reveladoras ante la situación. Este escenario pues, debe ser controlado precisamente porque esto puede generar entonces otra situación de emergencia en el país. Los cuerpos en descomposición y todo lo que representa este material en las calles tiene también una repercusión en la ciudadanía que debe ser tomado en cuenta, y por muy crudo que parezca, es una situación que hay que atender de inmediato. Bueno, y el rescate de Hernán Gil, después de 72 horas de ardua labor, se convirtió en el milagro de la semana. Los equipos de rescate y la tecnología implementada permitió que este venezolano volviera a nacer. Vemos este tuit del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que compartió la historia precisamente por haber sido uno de los equipos de rescatistas que estuvo en las labores para extraer al señor Gil de los escombros. Vamos a verlo de inmediato y lo compartimos con ustedes. Finalmente logramos rescatar a Hernán. Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar a él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permaneció más de 7 días atrapados bajo los escombros en el centro comercial Galerías Playa Grande. Este rescate fue posible gracias al esfuerzo conjunto de los equipos de Chile, Estados Unidos, Portugal, México, Costa Rica, Venezuela y El Salvador, que trabajaron sin descanso para remover escombros, estabilizar la estructura y abrir paso hasta llegar a Hernán. Nuestra admiración y reconocimiento para todos los rescatistas que participaron en esta operación, así como para Hernán, cuya fortaleza, resiliencia durante más de 7 días fueron extraordinarias. En este momento los médicos están evaluando su condición para que pueda ser trasladado a un centro hospitalario y continúe recibiendo la atención necesaria. Gracias a Dios por este milagro, por permitir este milagro. Estas han sido las palabras del presidente de El Salvador y que por supuesto replicamos con mucho agradecimiento porque la labor del equipo de El Salvador ha sido destacadísima en momentos de tanta adversidad para los venezolanos. Por cierto, María Fernanda, también tuviste la oportunidad de conversar con la alcaldesa de la mayor de Miami-Dade, con quien también se rindieron esfuerzos en torno a esta búsqueda de Hernán, el equipo de rescate del condado de Miami-Dade. Y más adelante vamos a tener información sobre esto. Exactamente. Bueno, y en medio de la devastación dejada por los terremotos en Venezuela, también surgen historias de supervivencia y reencuentros que reflejan la fuerza de los vínculos familiares. Es el caso de Michael y Pedro Acuña, dos hermanos que tras días de incertidumbre y desesperación lograron encontrarse en La Guaira después de creer que la tragedia también los había separado para siempre. Vamos a ver esta información publicada en el diario Tal Cual y la compartimos de inmediato. Michael Acuña se encontraba en Valencia cuando supo que la edificación de Playa Grande, donde residía su hermano Pedro, había sufrido graves daños estructurales. La familia aún lloraba la muerte de otro hermano, ocurrida apenas hace un mes, y la posibilidad de perder a Pedro era impensable. Sin dudarlo, el hombre de 43 años se unió a un grupo de motorizados que viajaba hacia La Guaira para buscar a su hermano, aunque al llegar un conocido le aseguró que Pedro estaba con vida, necesitaba verlo con sus propios ojos. Al día siguiente reinició la búsqueda. Un primo le dio que le dijo que probablemente su hermano se encontraba junto al pastor de la iglesia a la que acostumbraban a asistir. Michael comenzó a llamarlo a gritos, pero no obtuvo respuesta. Desde otro lugar, Pedro escuchó los llamados y trató de hacerse escuchar. Al no lograrlo, recurrió a un silbido muy particular que solo los dos hermanos reconocían. El sonido fue suficiente. Michael identificó el silbido y en cuestión de segundos ambos se encontraron entre lágrimas y abrazos en un reencuentro que describen como un milagro. Pedro, el mayor de los hermanos, asegura que sobrevivió de manera inexplicable. Durante el terremoto tuvo que lanzarse desde un segundo piso del lugar donde se encontraba junto a una tía que sería operada. A pesar de la caída, solo sufrió algunos golpes y moretones. Bueno, parte de las historias realmente conmovedoras que deja esta situación. Amigos, hacemos una breve pausa. En breve regresamos con más.